Bienvenidos traders una vez más a su canal Trading por 1000. Por fin ya hemos hecho este vídeo que tanto estábamos esperando, explicando la estrategia desarrollada por mí, que es el ADX combinado con el SPY, ¿vale? Este vídeo es un poco largo, o sea que el que le interese lo vea hasta el final, el que no, pues que no lo vea. Nadie puede pretender o esperar que una estrategia que me llevó 7 meses desarrollarla, probarla, que me funcione, saber detectar entradas, salidas, nadie puede esperar que yo le explique en 5 minutos. Cuando a mí me costó 7 meses desarrollarla y probarla, ¿vale? Y que funcione. Lo he resumido lo más que he podido. O sea que el que esté interesado que lo vea y el que no, pues nada, que no lo vea y punto. Porque esto te puede cambiar la vida en el trading, traders, ¿vale? Recordar que esto es una profesión muy complicada, ¿vale? O sea que ir con cuidado. Para los que no conocéis el ADX es un indicador de análisis técnico que se utiliza para conocer si los precios se encuentran en una tendencia o en un rango, ¿vale? Y para medir la fuerza de la tendencia, ¿vale? El ADX normalmente viene ya con todos sus parámetros indicados, viene por defecto en la mayoría de los brokers, ¿vale? O sea que por lo que no hace falta cambiar ningún dato ya de lo que vienen predefinido, ¿vale? El ADX por sí solo es débil, por lo que se debe de acompañar con otro indicador, ¿vale? Combinándolo con otro indicador, pues este es muy potente. En mi caso lo combino con el SPY, aunque no es un indicador, pero para el scalping nada mejor que guiarse de él. O sea que trader, vamos allá. Primero te explicaré cómo yo calculo lo que es la resistencia y el soporte del SPY, y luego explico lo que es el ADX, cómo lo hago, ¿vale? Y luego al final del vídeo, lo vamos a ver los dos trabajando en un trade real, cómo funcionan los dos, ¿vale? O sea que hasta el final no vas a ver los resultados. Si te interesa, lo ves. Si no, pues nada. Empecemos, trader. Aquí, como veis, yo me voy a la página de CNBC, ¿vale? Para obtener lo que es este dato, el dato del VIX, ¿vale? Como veis, el único que está en verde es el VIX, los demás en rojo. A mí me interesa el SPY, es el SP500, ¿vale? Si el VIX está en verde, significa que el SPY está a la baja. Es lo que yo busco, ¿vale? Si hubiese sido que el VIX está en rojo, significa que el SPY hubiese estado en verde, al alza. Vale, pues a partir de aquí, lo que yo hago es que tomo este dato, ¿vale? Y lo llevo a mi tabla de Excel. Lo vamos a ver aquí. Vamos a verlo como... un momento que me olvidé de explicar esto. Tenéis que ir aquí a esta parte, ¿vale? Cuando entréis a la página de CNBC tendréis que ir a esta parte. Si la página no está traducida al español, pues aquí dirá US. Tenéis que ir aquí y ahí es donde saldrá todos estos datos. Recordad, me interesa este, ¿vale? Vamos a buscar nuestra tabla de Excel para colocar este dato, ¿vale? Aquí tenemos la tabla de Excel y colocamos lo que es el 22,66, que es el precio en momento real, ¿eh? Esto es momento real. Colocamos aquí 22,66, ¿vale? Como podéis ver, una vez que lo pongo va cambiando la tabla. Aquí en la columna F del SPY coloco el precio que tiene el SPY en ese momento, ¿vale? El precio del SPY que tiene en ese momento. Si no lo hacemos así, pues puede que no sea tan exacto.
intentamos hacerlo lo más cercano posible a la apertura, ¿vale? Datos en el VIX, en el SPY. Son los únicos dos datos que yo pongo porque ya todas las columnas tienen su fórmula predefinida, ¿vale? Como veis aquí tenemos dos datos, límite inferior, límite superior. La parte derecha tenemos lo mismo, límite inferior, límite superior, pero con la diferencia de que son números o datos diferentes, ¿vale? ¿Por qué aquí es menor? ¿Por qué es menor? Porque le damos un margen de error de un 0,4%. Eso es para estrechar lo que es el rango de precio en el que se va a mover el SPY. Es para estrechar el rango de precio, ¿vale? Por ejemplo, el dato real sería que se movería entre 387,50 y 398,80. Pero al darle un margen de error de 0,4, reducimos eso. Si sería aquí, pues nosotros con un margen de error lo reducimos un poco más y así vamos más seguro a nuestra operativa. Cuando vemos que el SPY llegue por aquí, pues ya sabremos qué hacer. Sabremos que el SPY estará a punto de devolverse, ¿vale? Casi siempre funciona, la verdad. Yo diría que un 90% me funciona, casi siempre. Pues entonces los datos que yo utilizo para este rango de precio serían estos, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo yo lo coloco, ¿vale? Pues vamos a la tabla de SPY que tengo aquí en el gráfico. Coloco esos datos, los muevo. Que se mueve 2 céntimos más arriba, más abajo, no pasa nada al momento de colocar las líneas, el soporte y la resistencia. Es para tener una idea, ¿vale? No tiene que ser exacto. Ya cuando vemos que el SPY toque por ahí, esas zonas, pues ya sabemos que atento, que puede devolverse el SPY, sea a la alza o a la baja, depende de donde vaya, ¿no? Pues esto es lo que hago cada día y ahora vamos a ponerlo a prueba. Combinándolo con el ADX, vamos a ver cómo funcionan ambos. Primero vamos a explicar un poco del ADX, ¿vale? Vale, vamos a ver cómo colocar el ADX en la plataforma. Lo primero, ya que tenemos el gráfico aquí abierto, ¿vale? Nos vamos a este simbolito que tenemos aquí, ¿vale? Que parece el símbolo de una raíz cuadrada. Pues nos vamos allí. Se nos abre esta pestaña. Aquí escribimos ADX, tal cual. Lo elegimos. Average Directional Index. Aceptamos y aquí nos sale, ¿vale? Nos van a salir las líneas móviles por defecto de estos colores. Yo la pongo con los colores que os voy a mostrar ahora. ¿Por qué? Porque esto puede un poco confundir. Por ejemplo, esta línea verde es el ADX en sí, pero si la configuramos de la manera en que voy a mostrar ahora, será más fácil. ¿Por qué? Porque la verde yo la voy a poner para que me indique la señal alcista, ¿vale? Vamos allá. Vamos aquí a la ADX, ¿vale? A estos colores que están aquí. En parámetros, lo bueno de la ADX es que no hace falta cambiar ningún parámetro, da igual el broker que sea. Es un indicador que ya viene configurado en sí con sus parámetros optimizados para trabajar con él, ¿vale? Aquí a mí me gusta tenerlo en 14, ¿vale? Un periodo de media móvil de 14, ¿vale? Pero lo podéis dejar en 13, no pasa nada, como sale por defecto, pero lo normal, en la mayoría de brokers lo vais a encontrar en 14, ¿vale? Lo ponemos en 14, simple, la media móvil simple, perfecto. Aquí sí vamos a cambiar los colores, ¿vale? Línea 1, que es el ADX. Veis aquí ADX, la línea 1, que en este caso es la verde, pero la vamos a cambiar. Yo la tengo blanca, ¿vale? Como neutral, blanca, ¿vale? Cambiamos. La línea 2, que es la plus
o la que nos indica señal alcista, aquí vamos a ponerle en verde. Alcista, verde, que es lo que estamos acostumbrados a ver en las velas, en los gráficos, ¿no? Verde. La otra está en rojo, pues la dejamos rojo, ¿vale? Damos a aceptar y ya está. No cambiamos nada más, solo eso, ¿eh? Aceptamos, listo, ya está. Vale. Una vez configurado esto, vamos a entrar en lo que es la explicación cómo funciona el ADX, ¿vale? Como veis, aquí tengo el gráfico del SPY. Al lado a la derecha tengo el gráfico de Netflix, ¿vale? Voy a dar el ejemplo de cómo funciona esta combinación, el ADX con el SPY. Perfecto. Vamos aquí, un momentito. Veis aquí, estas dos, la resistencia aquí y el soporte aquí, yo lo coloqué para esta aplicación virtualmente. No hice ningún cálculo, puesto que el mercado está cerrado y no lo tomé de la sesión de ayer, ¿vale? Lo puse así para que veáis un poco, que hagáis la idea de que es así y ya está, ¿vale? Entonces, vale, como veis aquí, el SPY en este punto está enrangado. Todo esto aquí se ha mantenido enrangado, ¿vale? Esto, el horario de las 21 horas, ¿vale? Las 21 horas también Netflix muestra un poco de señal bajista, ¿vale? Pero aquí estamos en gráfico de 5 minutos. Este del SPY, 1 minuto. Para adelantarnos a los movimientos, ¿vale? Siempre el SPY en 1 minuto para adelantarnos un poco a los movimientos. Los gráficos que vamos a operar, de las empresas a operar en 5 minutos, puesto que en 5 minutos el ADX tiene más datos, tiene más efecto, tiene más mayor precisión, porque en 1 minuto estaría moviéndose demasiado y en 5 minutos recopila más datos y por ende puede darnos una lectura más certera de lo que va a pasar, ¿vale? En el gráfico, de la tendencia que va a tomar la acción, ¿vale? Mientras más mayor es el rango de tiempo que operemos, mayor precisión tendrá el ADX. Pero como aquí hacemos scalping muchas veces de segundos, 1 minuto, 2 minutos, lo que me interesa es saber en esos minutos qué tendencia tendrá, ¿vale? Entonces, fijaros aquí, en este punto que está enrangado el SPY, también aquí el ADX se muestra enrangado, más o menos, ¿vale? El ADX en sí, la línea blanca, ¿vale? Lo dejamos hasta aquí, ¿vale? Lo dejamos hasta aquí. Fijaros que aquí Eric, pero es que está arriba, está tomando una tendencia alcista. No. Esto muestra fortaleza, simplemente. La línea blanca, que es la de aquí en sí, lo que nos muestra es fortaleza, la fortaleza. Pero no nos indica dirección, ¿vale? No nos indica qué dirección lleva una acción. Solo nos indica la fortaleza. En este caso, se nos ha adelantado de que hay una fortaleza, pero ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? No nos lo indica aún, puesto que hay indecisión. ¿Veis? La tendencia bajista, que es la roja, está enrangada. La alcista, que es la verde, está enrangada. ¿Vale? Ahora voy a mostrar cuando yo detecto la tendencia bajista y cómo. Aquí, esa pequeña vela de indecisión, aquí empezó a bajar, ¿vale? Empezó a bajar Netflix
Empezó a bajar, dos velas bajistas, pero la tercera me la da de indecisión. ¿Vale? A las 9, exactamente. A las 9 aquí todavía veo el SPY enrangado. Mirad, a las 9 veo el SPY enrangado. Cuando ya yo tengo la confirmación de que es una tendencia bajista y puedo hacer una entrada. Aquí tengo la confirmación. Cuando el ADX aquí viene bajando y exactamente en este punto veis que se devuelve para arriba. Asimismo hace la tendencia bajista, está enrangada, baja y en ese mismo punto empieza a subir. Recordad que la tendencia bajista es la línea móvil roja. Aunque esté subiendo, significa que la tendencia es a la baja, ¿vale? Y aquí hay un piquito hacia la baja de la tendencia alcista, ¿veis? Empieza a bajar. Ahí es cuando yo tengo la confirmación, ¿vale? ¿Y el SPY qué hace? El SPY empieza a derrumbarse. El SPY está enrangado, con el VWAP. Se despega del VWAP y de las líneas móviles que tengo aquí. Todas las líneas se despegan y empieza el SPY a descender, a desplomarse. ¿Qué hace Netflix? Después de la vela de indecisión, empieza a desplomarse también. Y esto es lo que necesitamos. No necesitamos, porque vemos dos velas rojas seguidas. Eso no significa que ya tenemos una tendencia bajista confirmada, ¿vale? No significa eso. Yo tomo el trade una vez tengo la confirmación de estos dos factores. Que el ADX me dé fuerza por encima de 25. Por encima de 25, ¿vale? Que la tendencia bajista, la línea móvil de la tendencia bajista también tome fuerza y que la alcista se debilite. Es lo que yo busco, acompañado lógicamente del SPY, que el SPY baje. Y eso es lo que yo hago cada día en cada trade. Y esto me funciona. Recordad que el ADX tiene que ir acompañado de otro indicador. Aquí yo no tengo otro indicador, pero sí lo acompaño del SPY. Porque para el scalping lo mejor es el SPY. ¿Vale? Lo mejor es el SPY para el scalping. Recordad que para confirmar una tendencia, la línea del ADX, la línea móvil del ADX tiene que estar por encima de 25. ¿Vale? Entre 20 y 25 ya hay una intención de fuerza solamente, ¿vale? Intención. Una vez pasa de 25, ahí ya hay una confirmación de fuerza, solo de fuerza, ¿eh? Que hay fuerza hacia una tendencia. ¿Dónde veo qué número? ¿Dónde están los números? Aquí al lado o aquí, ¿vale? En este caso, siempre el SPY, el ADX, los números del ADX siempre va a mostrar el último. Aquí veis el piquito aquí, el piquito este, el final de la línea de la media móvil siempre va a mostrar su número aquí, en donde se encuentra. Igual con las demás líneas móviles, ¿vale? Igual con las demás, siempre el final de cada línea será la que vais a ver aquí, ¿vale? En este caso el ADX, la línea blanca, tiene un 49, casi un 50%. Eso significa que es una fuerza increíble. La tendencia puede ser alcista, puede ser bajista. En este caso es bajista. ¿Por qué? Porque la línea móvil a la baja está en 30. Muy bueno. Sí, ya está confirmada la tendencia, que es a la baja, ¿vale? Confirmada. Y la tendencia alcista está
en 1 significa que está súper debilitada, significa que la tendencia está más que confirmada. Más que confirmada está la tendencia bajista en este caso, ¿vale? Y con eso, ya que lo tengo confirmado, solo me hace falta que el SPY acompañe. En este caso el SPY acompaña. Pues lo mismo pasaría al contrario. Si vemos un SPY alcista, ¿vale? Si vemos un SPY alcista, en este caso tendríamos el ADX siempre, si hay una confirmación de tendencia, siempre irá al alza, ¿vale? Siempre irá al alza, siempre. Si está por encima de 25, hay una confirmación de tendencia. Si está por debajo de 25, todavía no hay confirmación de nada. Pues en este caso, suponiendo que el SPY está al alza, pues esto lo tendríamos así también. Pero esta sería la línea verde, esta sería la línea verde, ¿vale? Y esta sería la línea roja. Y ahí estaríamos con una tendencia, pues, alcista. Tendríamos la tendencia alcista. Olvidamos esto aquí y sería una tendencia alcista. Así funciona. Vamos a ver otro ejemplo con otra acción. Por ejemplo, Momo, que estuvo diferente al SPY, ¿vale? Como veis aquí. Totalmente desvinculada del SPY, ¿vale? Desvinculado del SPY. Hay acciones así que no siguen al SPY por el motivo que sea, ¿vale? Aunque estén dentro del SP500, hay acciones que tendrán catalizadores detrás, noticias o lo que sea, la pompean o lo que sea, y no acompañan al SPY, ¿vale? Aquí tomo este ejemplo de Momo para que veáis la diferencia de cuando el SPY está cayendo y no hay correlación entre ambas, ¿vale? Aquí vemos que las tres líneas están totalmente enrangadas. O sea, aquí no hay nada. Y así mismo está la acción enrangada, ¿vale? Fijaros que las tres, el ADX, que es la blanca, aquí, ¿vale? Aquí, está en 21, sin confirmación de tendencia. La alcista, que es la verde, 14, y la roja, que es la bajita, en 11. No hay nada, ni tendencia a la baja, ni al alza. No hay nada. Y así se vería el ADX en este caso, ¿vale? Podemos ver otra que es que la estaban pompeando también, CVNA. Lo mismo. ADX en 13, tendencia alcista en 11 y la bajita en 11. O sea, nada, absolutamente nada. Podemos ver otra, a ver, Nvidia. Vale, aquí, fijaros, aquí se cumple otra vez lo del ADX. ¿Vale? Empieza la tendencia bajista en este punto. Y en ese mismo punto, fijaros cómo aquí la tendencia se confirma. ¿Vale? También en ese mismo punto. Fijaros. Aquí la línea móvil de la tendencia bajista se devuelve con fuerza y así mismo hace la ADX. Lateraliza y para arriba con fuerza. Ahí confirma la tendencia bajista. ¿Y qué hace la acción? Se desploma. Acompañado con el SPY. Esto es a las 9:15 más o menos. El SPY a qué hora empieza a descender? A las 9:15 más o menos. ¿Vale? Y eso es lo que nosotros buscamos, estos recorridos. Y yo obtengo beneficios con poco, 100 acciones, 200. Y cuando hacemos esto, con 200 acciones, le sacamos aquí un recorrido
de unos $5. Si le metemos 100 acciones a este recorrido, $5 ya son $500 que nos llevamos de profit, de beneficio, en un solo trade. ¿Vale? En un solo trade que nos va a llevar, a ver, nada, minutos, nos llevaría minutos. En este caso, si lo dejamos ya hasta el final de la sesión, pues sería más. ¿Vale? Mira la diferencia si yo pongo el ADX, o sea, si pongo el gráfico a operar en un minuto, como operan muchos scalpers, ¿vale? Si lo pongo en un minuto, mira la diferencia en el ADX. No me da ninguna confirmación, ¿vale? La tendencia bajista en 25, tal, pero aquí no lo veo, ¿vale? Me lo da tarde, digamos, un poco, tal, y cuesta más. Hay retrocesos que yo puedo pensar que me va a sacar o que se va a devolver, ¿vale? Porque aquí, mirad, aquí yo podría haber pensado que ya se acabó la tendencia, ¿vale? Porque empieza a bajar y no, ¿vale? Aquí yo podría haber pensado, sí, que se devuelve, aquí que ya se acabó la tendencia bajista, tal. En un minuto hay demasiada incertidumbre, por eso yo lo pongo en 5 minutos, que me dé la cosa más clara. ¿Veis la diferencia? Bueno, aquí damos un pequeño resumen de lo que hemos visto, ¿vale? Ahora al final lo pondremos a prueba con una operación en real, ¿vale? Que ya tuve en días pasados, ¿vale? Pues como veis aquí una tendencia fuerte, vemos aquí el ADX que pasa ya por encima del nivel de los 25 puntos, ¿vale? Ya pasa por encima de ese nivel, y la tendencia alcista, que es la media móvil aquí, ¿vale? Ambas pasan por encima de los 25 puntos y ahí se confirma la tendencia alcista, ¿vale? Aquí, como veis aquí, ¿vale? En esta tendencia, bueno, tendencia no, aquí, tendencia débil o nada, ¿vale? Porque está por debajo de los 25 puntos. Aquí no hay nada, ¿vale? Aquí yo no haría ninguna entrada. Y aquí ya cuando pasa el ADX, aunque sea un poco por encima de los 25 puntos, se confirma la tendencia fuerte, ¿vale? Porque también la línea móvil de la tendencia bajista pasa de los 25 puntos con mucha fuerza, ¿vale? Luego aquí ya sí pasa el ADX con mucha fuerza por encima de los 25 puntos, acompañado de la media móvil bajista, ¿vale? Ahora sí, trader, vamos a ver cómo funciona el SPY con el ADX en combinación, ¿vale? Una entrada aquí real que tuve, ¿vale? Vamos a verla puesta en marcha. Aquí voy a entrar con 100 acciones solos. Con 100 acciones entro en Nvidia en corto. ¿Por qué? Porque veis la línea roja en el ADX como está al alza, y la blanca, que es el ADX en sí, ya tiene un piquito para arriba, señalizando para arriba, y la señal, o sea, la media móvil alcista, que es la verde, para abajo, perdiendo fuerza alcista. ¿Lo veis allí? Pues por eso hago la entrada. Encima que el SPY está bajando, ¿vale? Ya hice la entrada en Nvidia, la tenéis ahí, solo con 100 acciones, el SPY bajando. Ya tengo mis, en el SPY ya tengo la resistencia y el soporte puesto. Vais a ver cuando llega el SPY a su soporte al final, cerca de los $398, como allí se devuelve el SPY, porque toca
ese soporte y en ese instante hago yo mi salida, ¿vale? Mirad cómo el SPY se está derrumbando. ¿Por qué? Porque tengo el ADX en 25, ¿vale? Ahí me confirma la tendencia, me la confirmó la tendencia, ¿vale? Vamos. Así que ahora voy a adelantar el vídeo un poco para que veáis cuando llega a su final el SPY, ¿vale? Cuando llega, mirad qué bonito trade, mirad qué bonito trade, cómo se destruye Nvidia. Vamos a adelantar el vídeo un poco, traders. Un momentito, por favor. Vale, ya el vídeo lo hemos puesto en velocidad alta para ver el desarrollo del trade, ¿vale? Mirad siempre la ADX cómo se mantiene la tendencia bajista, ¿vale? La línea roja hacia el alza y el ADX, la línea blanca, hacia el alza también, ¿vale? Los dos allí están señalizando tendencia bajista, ¿vale? Porque están mirando hacia arriba, ¿vale? Aquí el SPY ya se está llegando a su punto que queremos, que hemos marcado. Allí llega, ahí llega el SPY ya. Aquí ya pongo el vídeo en velocidad normal, ¿vale? Mira cómo llega aquí y ahí se para. Ahí se para y lo tenemos en un minuto, ¿eh? Recordad que en un minuto siempre hay movimientos rápidos y mirad cómo el SPY ahí se ha frenado, ¿vale? Yo por ende ya voy mirando qué hacer con mi trade, voy mirando qué hacer con el trade, ¿vale? Aún me sigue la DX indicando tendencia bajista, ¿vale? Me sigue indicando tendencia bajista, pero ya cuando el SPY llega a este punto que yo he marcado, ya yo voy pensando en hacer una salida o tomar beneficio. Yo no hago salidas parciales porque voy con poco lotaje. Si voy con 100 acciones no vale la pena sacar 50 y quedarme con 50. Yo hago una salida total, pongo un stop loss con el total de mi lotaje, ¿vale? No vale la pena hacer salida parcial porque voy con poco, entro con poco. Mirad aquí como ya hay una vela verde. Ya se está formando una vela verde en el SPY, ¿vale? Igual en Nvidia. Mirad cómo el ADX, allí la línea roja ya empieza a mirar hacia abajo. Empezó a mirar hacia abajo un poquito, un pelín empieza a mirar hacia abajo, ¿vale? Aunque sigue bajando, pero mirad cómo mira hacia abajo un pelín, ¿vale? Aquí ya aseguro beneficios. Ya pongo un stop loss, ¿vale? Que haga lo que quiera el mercado. A partir de ahí ya voy más del 1 a 1, ¿vale? Esto es lo que hago cada día y así de poco a poco, de 80 a 100 dólares diarios, 150, 200, a final de mes, pues hacer un cálculo cuánto no hemos ganado, ¿vale? Porque no lo podemos retirar el mismo día, tenemos que esperarnos un mes. Si vamos acumulando, ahí me saco, ahí me saca. Mirad cómo el SPY hace ahí esa reversión, ¿vale? 118 dólares con 50 me he llevado en esa operación, ¿vale? Y mirad cómo se cumple, mirad cómo se cumple ahí la estrategia. Mirad cómo se devuelve justo en su soporte que hemos marcado, ¿vale? Y así pasa en las resistencias también, ¿vale? Esto no significa de que se quede ahí siempre, ¿vale? O hace una devolución, se devuelve hacia el alza otra vez, se queda enrangado un rato y luego rompe al alza, ¿vale? Pero normalmente en esos puntos pasa algo. Son mis puntos de referencia. Mira cómo se está devolviendo. Mira cómo se está devolviendo, traders. Traders, apóyame, dale like si te ha gustado, déjame en los comentarios si tienes duda, ¿vale? Que esto me ayuda a seguir adelante. Gracias por estar ahí. Sin nada más que comentar de mi parte, trader. Trading por 1000. Cierra sección.